primer punto también queríamos conversar contigo, ya que en su momento también, doctor, fuiste fiscal general y me decía aquí Raúl también vocero, mientras se desarrollaba este plagio de Cecilia Cubas, que hoy llega también a su parte final con relación a otro de los acusados de participar en este secuestro. Hablamos de Óscar Luis Benítez. Sí, sí. Bueno, realmente el caso tuvo un desenlace inesperado con la confesión del acusado. Y yo también tengo que reconocer de que más allá de la convicción personal que pudiésemos tener en relación a su participación en el hecho, que yo creo que estaba sumamente acreditada con todos los elementos recogidos durante el proceso de investigación, escuchar la confesión pues produce una sensación extraña. Sumamente extraña porque eh, estamos teniendo la oportunidad de escuchar de que todo aquello que se dijo en relación a la investigación de la fiscalía, la supuesta ah, persecución ideológica que se trató en su momento de instalar, eh, pues no eran simplemente más que falacias con las que trataban de descalificar la investigación y el trabajo de los fiscales. Y pues ahora hay que esperar la decisión del tribunal para ver cuál es la pena a ser impuesta. Sí, en este caso, Raúl Ramírez te saluda, doctor. ¿Qué tal, Raúl? Bien, bien. En este caso decía que cuando hubo el secuestro, yo recuerdo que usted como fiscal general era el vocero de todo lo que iba pasando con respecto al caso Cecilia Cuba. Justamente le estaba comentando eso a Perla, ¿verdad? Fue una etapa dura, podemos decir, teniendo en cuenta el resultado que finalmente se dio lamentable con Cecilia. Sí, pero mira, la muerte de Cecilia fue de exclusiva responsabilidad de los secuestradores. Ellos decidieron matarla y decidieron también ocultar su cuerpo para que nunca nadie lo pudiese encontrar. Y tengo que asumir que la fiscalía, yo diría por un designio divino, llegó a esa casa y un funcionario del equipo de investigación tuvo la luz para ordenar que se examine ese piso que estaba recientemente trabajado, que era la entrada del túnel. Y finalmente Usted estuvo ahí, doctor, me acuerdo. Estuvo en la estuve casa. ahí, sí estuve. Y para ese entonces, Raúl, ¿cómo te acordarás? La identificación de los responsables ya estaba plenamente acreditada. Sí, me acuerdo, doctor, ya Lo, estaba. lo que no teníamos era la posibilidad de ubicar el lugar donde la teníamos. Y lamentablemente
tuvo este desenlace y la justicia tal vez llegue 16, 17 años después. Pero felizmente en este caso está llegando. Claro, no llegó para todos los responsables. Algunos continúan libres, vivitos y coleando. Pero el tiempo creo que irá consolidando la idea clara de quiénes son los autores de estos hechos, quienes los iniciaron en esta industria de la muerte y el secuestro, y quienes hoy, no sé a esto, están posicionados dentro de la estructura de la sociedad y del propio poder. Pasando también ya a otro tema con relación a la decisión ayer de la Sala Constitucional ampliada con relación a la acción que había planteado el ex senador Víctor Bogado. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál sería en este caso, qué es lo que van a plantear de ahora más con relación a esta determinación? Bueno, el fallo, en realidad, con este fallo culmina la instancia nacional. No hay más recursos, solo quedaría insistir ante la Corte Interamericana con la denuncia que ya se había formulado en su momento. Pero en relación al fallo de la Corte, si bien yo destaco el criterio en cuanto a que la competencia del Poder Judicial, ¿verdad?, en relación a los casos justiciables o no, va más allá de la limitación inconstitucional que establece la ley orgánica. Sin embargo, yo creo que el Poder Judicial no solo tiene la competencia para examinar si existen defectos de forma en el tratamiento de cuestiones administrativas en otros poderes del Estado. Y aparentemente lo que se hizo fue simplemente examinar si se cumplieron o no las formas procesales establecidas en el artículo 17 de la Constitución. Y se excluyeron de la posibilidad de examinar la racionalidad y legalidad de esas decisiones. Con ese mismo criterio, la Corte quedaría excluida de la posibilidad de estudiar la inconstitucionalidad de la ley, porque dictar la ley es una función y competencia exclusiva del Poder Legislativo. Pero más grave aún me parece de que antes de analizar si hubo o no indefensión, lo que la Corte debía haber hecho era estudiar si la Cámara de Senadores es el órgano constitucionalmente competente para imponer las sanciones impuestas en el artículo 201 de la Constitución. Y tal como lo viene sosteniendo como un orador en el desierto, nuestro
nuestros nuestro colega que asiste al senador Dionisio Amarillo, el profesor Lescano Claude, ninguna de las cámaras tiene la competencia para retirar la investidura de sus miembros. Y esa función le corresponde única y exclusivamente a la justicia electoral. Entonces, no solamente hay una cuestión de formas procesales, sino hay una cuestión de vulneración del orden constitucional preliminar, en el sentido de que esa decisión fue adoptada por quien la Constitución no le dio competencia para hacerlo. Y al no darle competencia a ninguna de las cámaras, ni a la plenaria del Congreso, es que ni siquiera en ese artículo 201 se ha mencionado cuál era el número de votos requeridos. Si era mayoría simple, si era mayoría absoluta de 2/3. No se dice, y no se dice porque sencillamente no es competencia de la Cámara de Senadores ni la de Diputados. Usted se refiere explícitamente al artículo 190 de la Constitución con respecto al reglamento que dice cada cámara... 201. Al 201. El 201. Con respecto... El 190 establece, Raúl, las únicas sanciones que pueden ser impuestas por las cámaras respectivas a sus miembros. Sí, ahí que dice... son suspensión, ¿verdad? Sí. Apercibimiento y aceptación de la renuncia. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema. Es lo que decía ayer justamente el doctor Lescano Claude. Exactamente. Pero esa es una cuestión, obviamente, de insanía, ¿verdad? Sí, de insanía o incapacidad física. Sí, correcto. Sí, pero Entonces, él decía que este es la única potestad que tiene la Cámara para sacarle a sus miembros. y estoy totalmente de acuerdo, porque eso es así, efectivamente. Si uno lee el 190, se va a dar cuenta que cuál es el absurdo que hoy se ha instalado cuando que la Constitución en el 190 establece mayoría de 2/3 para suspender a un legislador en sus funciones, pero el 201, que no dice absolutamente nada, porque las cámaras no son el órgano competente para retirar la investidura, ¿verdad? Toman el criterio de que esa decisión se toma por mayoría simple, ¿verdad? Y eso es absolutamente absurdo, ridículo. Entiendo. Pero en fin, me queda el consuelo porque yo he sido magistrado y siempre dije que lo que yo llego a firmar es lo que me va a marcar la historia de mi vida. Y por lo que llegue a firmar, me podré mirar al espejo o tratar de ocultar mi figura. Ya. Y al final, pues... Doctor, entonces, ¿va a plantear alguna aclaratoria con respecto al fallo, doctor, o no? creo que no vale la pena. Creo que tendríamos que ir
directamente ante la Corte Interamericana, porque además, Raúl, Sí. si uno examina el pronunciamiento, se dice que hubo respeto al derecho de defensa, porque se convocó el día 9 a la sesión extraordinaria para el día 13, y que entre el 9 y el 13 Víctor Bogado tenía la posibilidad de preparar su defensa y ejercerla el día 13, pero evidentemente que se desconoce cuál es el trámite administrativo en la Cámara del Congreso. El día 9 se firmó la convocatoria de sesión extraordinaria. ¿Para qué? Para que el día 13 se dé entrada a ese proyecto de resolución, no para que se conteste, ¿verdad? Y se ejerza la defensa. Allí se dio entrada, allí se constituyó la plenaria y ahí seguidamente nomás ya se dictó la resolución. Si eso es respetar el derecho de defensa, y eso es permitir la posibilidad de que el afectado pueda defenderse, entonces creo que tenemos que examinar nuestros criterios de logicidad, porque eso no es así. Es imposible hablar de ejercicio del derecho de defensa en condiciones similares. Encima, él no tenía abogado ese día, ¿verdad, doctor? No tenía abogado, pero yo creo que ni siquiera en esa instancia requería un abogado. Ahora, lo que no se permite ninguna duda es de que él no tenía la menor posibilidad de ejercer ninguna defensa, y mucho menos prepararla. Ya, entiendo. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias por sus explicaciones. Bueno, Raúl, encantado de saludarlo. Que Gracias, tengan un buen doctor, día. muy amable. Lo escuchaste aquí en PDS. El doctor Oscar Germán Latorre con relación al caso Cecilia Cubas y también a esta acción de inconstitucionalidad que fue rechazada ayer